Esta es la historia de un pueblo mágico llamado Real de 14. El pueblo de Real de 14 era una población minera y actualmente es zona turística ubicada en el corazón de la Sierra de 14, en el estado de San Luis Potosí, al norte de México. Se encuentra a una altitud de 2.750 metros sobre el nivel del mar, y la principal vía de acceso es a través de un túnel de 2.300 metros de longitud, inaugurado el 2 de abril de 1901, denominado Ogarrio en honor al pueblo de España, así denominado, y que pertenece al municipio de Ruesga en la región de Cantabria en España. Uno de los grandes centros mineros de San Luis Potosí fue Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de 14, o mejor conocido y brevemente llamado Real de 14. Es difícil precisar cuándo se descubrió la primera veta, pero ya en 1772 era un real o una población minera. Es hasta el 11 de agosto de 1777 cuando surge como un documento el término de los 14. En realidad fue en 1778 cuando se encontraron las vetas más ricas y cuando debe considerarse fundado el Real, ya que en ese año acudieron una gran cantidad de mineros en busca de riquezas que la tierra les ofrecía, desatándose una verdadera fiebre de la plata en medio de condiciones totalmente desfavorables. La vida del pueblo transcurrió en medio de la actividad de los mineros que extraían plata. Cuando estas minas dejaron de producir en la cantidad ya acostumbrada, casi agotadas las vetas, se pensó que el poblado moriría y se convertiría en un pueblo fantasma. Sin embargo, la actividad se mantuvo gracias al culto a San Francisco, cuya estatua está localizada dentro del santuario y es una meta periódica de miles y miles de peregrinos. En el año de 2001, Real de 14 fue incluido en el programa de pueblos mágicos de la Secretaría de Turismo en México. Es famosísimo el Templo de la Purísima Concepción, donde se venera la imagen de Panchito. Después de la Revolución Mexicana de 1910, los emigrados catorceños empezaron año tras año a regresar a su viejo hogar y rendir homenaje al milagroso San Francisco de Asís, también conocido como Panchito o Charrito, alimentando una tradición que se fue agrandando año tras año por cuenta exclusiva de la fe popular, hasta llegar a colosales proporciones en la época actual. La moneda que usted ve en la imagen es una moneda de 8 reales de 1811. Es la más rara de todas las que se acuñaron en Real del 14 y es la más apreciada por los numismáticos. Se conoce la existencia de muy pocos ejemplares de este tipo y su valor actual se estima en más de $50,000. Se trata de una moneda de plata, canto liso, módulo irregular y de aproximadamente 38 milímetros. Usted ve estas bellas fotos de un pueblo mágico llamado Real de 14 y que no debes dejar de visitar cuando vayas al bello estado de San Luis Potosí, en el país de México. Esta es la verdadera historia de un pueblo llamado Real de Huautla. Enclavado en el municipio de Tlaquiltenango, en estado de Morelos, limita con los estados de Guerrero y Puebla. Me refiero al mágico Real de Huautla,
Pueblo de gran historia, cultura y tradición que por muchos años, desde la colonización hasta los años 80 del siglo pasado, fue uno de los poderíos económicos de la entidad morelense. Se han encontrado documentos reales donde se puede asegurar que en Huautla y en el paraje de Tlachichilpa, situado a 8 kilómetros al sur del pueblo, en el año de 1570 se explotaron las primeras vetas de plata. Ahí don Alonso Díaz, dueño de la opulenta hacienda del mismo lugar, hoy en ruinas cubiertas de vegetación, trabajó al máximo el mineral, que era enviado al trapiche de Mapastlán y a la Ciudad de México, y al estar agotada por su sobreexplotación, hubo necesidad, como en casi todas las minas de Nueva España, de excavar galerías profundas, lo que hizo posible el aumento de su producción. Al ir llevando a cabo dichas excavaciones, fueron naciendo diferentes entradas a ella, en diversos puntos de Huautla y Tlachichilpa, entradas llamadas con nombres religiosos como San Francisco, la más grande, Santiago y Guadalupe. Otras eran llamadas de diferente manera, como el Club, la América, Cinco Señores, la Plomosa y el Clarín. Es de reconocer que este Real de Minas nunca figuró entre las más importantes de las 3000 que existían en la Nueva España, ni siquiera del México independiente, donde tampoco se acuñaron monedas. Por ejemplo, a finales del periodo colonial, Hispanoamérica enviaba a España aproximadamente 26 millones de pesos de plata por año, el 62% de su producción total, de la cual el Real de Minas de Huautla solo aportaba el 0.69%, pues estaba clasificada en las minas de mediana proporción. Juntas hacían una producción anual inferior al $1.000.000. Fue nombrado primer alcalde mayor de las minas de Huautla don Pedro de Izaguirre en el año de 1615, nombramiento vigente hasta el año de 1662, en que se nombra a Carlos de Cuéllar, que además se le fue agregada a la alcaldía de las Amilpas, hoy Cuautla. Entre 1709 y 1742, la producción de plata en este pueblo minero fue muy escasa, pero surge un gran auge ya para los años de 1772 a 1786, según datos de los libros de cargo y data de la Real Hacienda de la Caja de México, donde se reportan los diezmos de azogue de plata trabajados en Huautla. Los años de mayor esplendor de este Real de Minas en la época colonial fueron en 1770 y 1780, reportando una productividad de más de 30,000 marcos de plata. De acuerdo a la Real Cédula del 10 de abril de 1785, en el que se creó el Tribunal de la Santa Acordada, en Huautla se estableció una prisión en la que se sometían a los bandoleros que asaltaban los cargamentos de plata en los caminos reales. Cárcel que se extinguió en el año de 1812, pues por órdenes del generalísimo José María Morelos y Pavón se dio la libertad a los presos que en ese año pagaban su condena, con el objetivo de reclutarlos en el ejército insurgente. El general Morelos llegó personalmente a visitar el mineral de Huautla, precisamente antes de los sucesos del sitio de Cuautla. Cabe mencionar que en los años de la lucha de independencia el trabajo en las minas era muy escaso. Para la época de la Revolución Mexicana de 1910, y estando en función las minas, el ejército zapatista estableció en Huautla su cuartel por un corto lapso de casi 2 años. Las minas fueron estratégicos escondites de los revolucionarios en sus combates con el ejército federal, que en el mes de agosto de 1913 sostuvieron varios días de combate, pues los federales al mando del general Juvencio Robles lograron penetrar al pueblo con la idea de que al derrocar el cuartel general de Huautla acabarían con el movimiento zapatista, haciéndole numerosas bajas a los surianos.
y al encontrarse consumiéndose en llamas el pueblo incendiado por el coronel Luis G. Cartón, provocó que el 19 de agosto se replegaran a otros lugares de Puebla y Guerrero. En este hecho histórico conocido por el ejército como la toma de Huautla, la hacienda de Tlachichilpa sirvió de escondite para los zapatistas, y fue en este lugar donde, después de haberlos tenidos prisioneros desde más de 2 semanas, el mismo día 19 de agosto fueron fusilados por los zapatistas los políticos y militares Pascual Orozco Padre, Luis Cajigal y Emilio Massari, quienes habían sido enviados por el presidente Victoriano Huerta para negociar el fin del conflicto armado con Emiliano Zapata. Cada 11 de julio los mineros hacían su gran fiesta en honor al señor de los barreteros. Era impresionante observar un gran desfile que, al ir marchando por las principales calles del pueblo, relumbraban con sus cascos y su gran alegría. Hoy solo los recuerdos llegan a la memoria de los exmineros. Con gran tristeza llega a su mente aquel 30 de octubre de 1991, día en que la empresa El Rosario, Sociedad Anónima de Capital Variable, anunció el cese de las minas con el argumento de que la empresa estaba en quiebra debido al bajo costo de la plata y los altos impuestos hacendarios. Desde entonces los trabajadores de las entrañas de la tierra no hallaban salida, como dicen ellos. Demasiadas familias emigraron en busca de empleo. Era desconcertante ver tantas casas abandonadas, y los que se quedaron fue porque tenían, aunque sea una tierrita que sembrar o animales que criar. Después de 24 años, hoy la vida del pueblo ya es otra. Varios exmineros que siguen radicando en Huautla se han acostumbrado a la vida ganadera y agrícola. En las temporadas de veda es común verlos cazar con su indumentaria de cazadores, marchando a los cerros en busca de un venado macho para llevarlo a casa y poder disfrutar de un rico guacamole, o en su caso se van a pescar a la gran presa que don Lauro Ortega, gobernador del estado de Morelos en dicha época, les hizo, y la cual se le conoce como la Cruz Pintada, y llevan a su casa mojarra fresca y langostino para poder disfrutar de un gran caldo. Lo que un día fue un poderío económico, ahora es casi un pueblo fantasma. Los ex mineros de Huautla manifiestan que solo es una mina la que existe actualmente, misma que cuenta con diferentes niveles bajo la tierra. Así los nombres con que son llamadas se refieren a las entradas a ella. Al preguntarse al fallecido historiador Roberto Calleja, quien fue poseedor de una de las colecciones más completas de metalurgia a nivel nacional, comentó que él no tenía conocimiento sobre monedas acuñadas en Huautla, ya que no había podido conseguir una de este mineral, llegando a la conclusión de que en el centro minero real de Huautla nunca se acuñaron monedas. Esta es la verdadera historia de un pueblo histórico llamado Real de Huautla, que se encuentra en el municipio de Tlaquiltenango, en estado de Morelos.